Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Bienvenidos a una nueva edición del Mano a Mano. Seguimos con los capítulos dedicados a encontrar el 11 ideal. Y hoy nos situamos en el centro de la defensa, para hablar del puesto de central. Al central le vamos a dedicar 2 entregas, porque hay centrales más marcadores, de vocación más defensiva, y los hay con una vocación más atacante, con más clase, con salida del balón. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Hoy, ¿de cuál de estos 2 tipos de centrales nos vamos a ocupar? Hola Manuel, ¿qué tal? Pues vamos al que me gusta mucho a mí, el central con clase, ese que tiene salida de balón, ese que es capaz de sumarse al ataque y que también mete goles. Pues vamos a echar la vista atrás porque ya hay un referente en el capitán de la selección inglesa que gana el Mundial del 66. Es Bobby Moore. Jugó en el West Ham y en 1970 ganó el Balón de Plata y en 2003 lo nombraron mejor jugador inglés del último medio siglo. Era un tío con clase, con mucha visión de juego y con mucha anticipación. Fíjate, Pelé ha llegado a decir que Moore ha sido el mejor defensa al que se ha enfrentado. Otra referencia, Juan, el argentino Daniel Passarella. El mítico capitán argentino que ganó las 2 Copas del Mundo que tienen los argentinos. Era muy goleador. Tenía una capacidad de marcar goles. Era como si fuera un delantero reconvertido. Cada vez que pisaba el área es que era peligro. Tenía una capacidad de definir increíble. Y Manuel también tenía otra cosa, y es que era canchero, era capitán. Claro. Y bueno, para mí, de los jugadores que no he podido ver en directo, ha sido uno de los que más me ha sorprendido en vídeos. No era muy alto, y tenía una capacidad de defender relativamente bien, pero sobre todo de atacar. Con el balón se encontraba muy a gusto, rompía líneas, salía en conducción en muchas ocasiones. Bueno, es que era muy bueno. Sí. ¿Sabes qué pasa con Passarella o lo que me pasa a mí con él? Que lo tengo muy identificado como seleccionador argentino, y para mí Passarella es el seleccionador que se pone imbécil con los jugadores y quiere convertirlo en un cuartel militar y no lleva a Redondo al albiceleste porque dice que hay que cortarse el pelo. Entonces, a mí me cuesta verlo fuera de ese papel de villano. De hecho, cuando luego le he visto como jugador en vídeos y tal, me he sorprendido porque no me cuadraba que un tío con tanto talento tuviera esta muestra de necedad a mitad de los 90. Otro central con clase, el brasileño Luis Pereira. Estuvo en el Atlético de Madrid desde el 75 hasta el 80, ganó una Liga y una Copa del Rey. Metió 14 goles, lo cual habla mucho de su vocación ofensiva. Era una delicia, tú le ves en el vídeo y tiene, bueno, pues un regate que a priori te parece impropio de un central. Salía limpio y subía, regateaba, era muy brasileño. Tenía una zancada que le ves ahora y parece que va bailando. Sobre todo, Manuel, a mí lo que más me llama la atención era la capacidad de regatear. Un central que va en contra de todos los cánones del fútbol, pero el tío regateaba, se iba de los adversarios y claro, eso provocaba superioridad en todas las líneas. Pero abramos la discusión estrictamente. ¿Quién ha sido el mejor central con clase de la historia? Tú tienes un nombre para abrir las hostilidades, que es el de Sergio Ramos. Empezando un poquito por la actualidad y siendo un jugador que tiene ya un bagaje y una experiencia muy importante y también, sobre todo, un palmarés envidiable. Para mí, en la actualidad, está entre los mejores, si no el mejor. Y es un jugador que va mejorando. Tiene un cambio de orientación exquisito, esa capacidad de liderazgo y ese alma de delantero. Él lo ha dicho muchas veces, que lo tiene. Y además, por supuesto, Manuel, siento decírtelo, pero esa capacidad de marcar goles en momentos absolutamente críticos. Por ponerle un pero, es el jugador con más expulsiones en la historia de la liga. Viendo el dato fuera de contexto, por supuesto que te marca como central, pero también hay que reconocer que ser central de un equipo como el Real Madrid pues te hace que en ocasiones tengas que arriesgar, y él no ha sido capaz de medir bien, sobre todo en su juventud, y le han acarreado muchas expulsiones esas acciones. A mí Ramos, fíjate, siempre me ha gustado más en el centro del campo. Yo lo recuerdo en sus momentos iniciales en el Sevilla, lo recuerdo luego en el lateral derecho de España, donde lo puso Luis, y lo veo de defensa ahora o después lo he visto de defensa, y a mí me gusta cuando sube, porque aprovecha lo que mejor tiene él, que para mí es el olfato. Tiene una cosa que es que huele la sangre. Sí. Ramos detecta de inmediato la fase del partido en la que se está. Tú le ves subir y dices, algo ha pasado. Aunque yo no me haya dado cuenta, aquí ha habido un detalle. Psicológicamente el partido ha entrado en otra fase y Ramos lo ha detectado. Tiene un gran remate de cabeza que me vas a contar, por desgracia a mí. Sí. Y sin embargo, le sigo viendo más adelante.
Bueno, tiene esa manera suya ahora de tirar los penaltis tan peculiar. En defensa le veo carencias. Y van increciendo, van incrementándose con la edad, aunque físicamente se está manteniendo como un prodigio. Esa carencia defensiva, de fundamento defensivo, es la que le ha hecho ser expulsado tanto. Puede ser. No sé, me lo imagino mejor arriba, insisto, con las espaldas bien cubiertas. Puede ser. También Manuel hay que reconocer que ha ocupado durante muchos años el lateral derecho. Sí, y sí. esto le hace, por así decirlo, que no ha sido un central de nacimiento nato. Con lo cual, digamos que el fútbol le ha ido reconvirtiendo y poniendo en la balanza lo bueno y lo malo. Yo creo que, por supuesto, lo bueno es mucho más importante que lo malo y por eso es uno de los mejores en la actualidad, claro, por supuesto. Bueno, pues te lanzo otro nombre. Gerard Piqué. Es otro tipo de jugador. Lleva también muchos años, tiene mucha clase cuando sale. Le cuesta darse la vuelta. Yo creo que como defensor bajó un punto cuando se le fue Carles Puyol de al lado. Pero cuando ha estado físicamente bien y comprometido, ha llegado a dar, por lo menos a mí me ha dado esa impresión de jugador total. Y que es dueño del campo. Este es otro que como Ramos también huele la sangre, huele la debilidad del contrario. Yo, no obstante, también le veo un pero que casi es extradeportivo porque tiene una influencia en lo deportivo. Y es que a veces lo he notado como otra cosa, que no es el fútbol, con otros intereses, despistado y te diría que hasta desconcentrado. Y creo que ha habido temporadas donde él ha estado peor en su desempeño como defensa porque estaba a otras cosas. Sí, es un jugador que Manuel ha estado muy pendiente del ruido. Y además va con él, porque podría decir que incluso le gusta y se desenvuelve bien en esos terrenos. Pero hablando futbolísticamente, a mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho. En sus inicios, cuando sale al Manchester United y en el Zaragoza, ocupó muchas veces, muchas, el puesto de pivote defensivo. Y lo desempeñaba bastante bien. Eso te indica que tiene una calidad y que domina sobre todo muy bien el espacio. ¿Por qué? Pues probablemente porque su físico no responde a ese central rápido, claro. Con lo cual ese tiene que anticipar, tiene que ser más listo. Es un jugador con talla y que además tiene una facilidad tremenda para hacer jugar al equipo, no le quema el balón, por muy retrasado y presionado que esté, y también es un jugador que tiene una capacidad muy grande de ir al corte. A mí me recuerda un poco, aunque lejanamente, por lo menos en la estatura, a otro central español que para mí marcó una época, que fue Fernando Hierro. El malagueño fue un jugador todocampista, porque Fernando Hierro, cuando salió en sus primeros años en el Valladolid, era un jugador que llegaba muchísimo al área, que metía muchos goles, y por supuesto cuando empezó a ser central, pues se acopló de maravilla. Sobre todo tenía ese golpeo espectacular de cambio de orientación y era un líder, y el malagueño se convirtió para mí en uno de los centrales de referencia en finales de los 90, principios del 2000. Sí, yo le recuerdo como imperial el día de la Juventus, la final del 98. A mí, con Fernando Hierro, siempre me pasó algo parecido a lo que te he dicho que me pasa con Ramos. Yo lo prefería en el centro del campo. Ángel Capa, cuando Capa y Valdano llegan en el 94 para entrenar al Madrid, le dicen que lo van a convertir en el mejor central del mundo si él hace caso a las instrucciones que le van a dar. No sé, a mí me gustaba más arriba. Lo que no sé es si el físico le hubiera aguantado manteniéndose en una posición más adelantada, porque además este es otro que tenía, lanzaba faltas, tiraba, tenía un buen golpeo de cabeza y era muy líder también. No sé si lo hubiera aguantado. Fue estupendo Hierro, desde luego. Es que tenía mucho carácter. Pero fíjate, Manuel, incidiendo en una cosa. Fernando Hierro era un jugador que se convirtió con el tiempo en un jugador muy lento. Sí. Pero no se le notaba, porque era listísimo. A su par, no sé si te acuerdas tú de un alemán, de Matthias Sammer, que prácticamente convivieron en la época y que era un jugador muy bueno también. Sí. Yo recuerdo a Sammer, especialmente en la Eurocopa del 96. Estuvo soberbio el tipo ahí. Sí, era muy rápido y elegante, ¿eh? Muy elegante. Yo, fíjate, le recuerdo en algunas eliminatorias de Copa de Europa con el Borussia Dortmund. Es que se incorporaba al ataque, tenía una facilidad para llegar y tenía muy buen disparo, ¿eh? Es que era muy bueno. Lo tenía todo. Va un poco apuntando hacia la desembocadura de este episodio, ¿verdad? Pero otro referente ocupando ese puesto de central, Ronald Koeman, el holandés. El Barcelona de Cruyff se basó en él ahí atrás y fue el que le dio a los azulgranas el gol de falta frente a la Sampdoria en la final de la Copa de Europa del año 92, el que los hizo campeones de Europa por primera vez. Tenía un pase en largo magnífico de 40 metros. Subía, tiraba faltas como nadie. Pero fíjate, yo como defensa nunca acabé de verlo. Me quedo con una frase que decía Luis Aragonés de él, y es que la cintura de Koeman
era la rueda de un tractor. Sí. Y no sé, yo creo que fue un defensa perfecto para el Barcelona de Cruyff, por cómo Cruyff tenía planteado el asunto. Pero nunca fue un buen defensa Koeman. Fue un gran defensa para el Barça de Cruyff, pero como central tuvo esas carencias. Darse la vuelta, le costaba muchísimo darse la vuelta. Sí, fue un eje perfecto para el Dream Team de Cruyff, que dominaba los partidos, tenía mucha posesión y necesitaba mover a los rivales de lado a lado. Eso es. Sin duda era yo creo que el central perfecto, que era lo que buscaba el Barça en aquel momento. Pero Manuel, yo te voy a decir una cosa. Llevamos ya un tiempo hablando de centrales y todavía no hemos hablado del escalón superior, del que está en el cetro del fútbol mundial. Creo que ya es hora de hablar de él, ¿no? Es que hoy vamos a discutir poco porque esta saga del once ideal nace con esa vocación de que tú propongas a un nombre para la demarcación y yo te oponga a otro, o tengamos una alternativa, pero es que hoy esto va a ser imposible. Hay un alemán que nos pone de acuerdo. Por tanto, vamos a hablar de Don Franz Beckenbauer, o como se le denominaba, el Kaiser. Solo el nombre da miedo, ¿eh? Sí, sí. Fíjate que en esta saga del once ideal siempre estamos recordando que nosotros nos basamos en lo que hemos visto, no en lo que hemos visto en vídeos. Sin embargo, hoy no. A Beckenbauer lo hemos visto en vídeo, pero es que su superioridad es tal que es indiscutible. Y es verdad que también hay muchos partidos ya de él que se pueden ver tanto de Alemania como con el Bayern de Múnich. Sí. Pero es que él fue el que inventó la posición de libre, de líbero. Él fue un dominador absoluto ahí atrás y que sale. Y para mí el gran duelo es el de la final del Mundial del 74 porque es donde se ponen los dos estilos y solo puede quedar uno como los inmortales. Solo puede ser o Cruyff o Beckenbauer. Y gana Beckenbauer. Y esto hay que escribirlo con mayúsculas. Escribió la historia del fútbol. Beckenbauer es uno de esos jugadores que cambia la historia y cambia la manera de entender los defensas. Él entiende el fútbol como algo global, algo que es atacar y defender. Y eso lo hacía como nadie. Eso de atacar y defender, o lo que hoy en día se llama las transiciones, en aquel momento ni se estudiaban ni se entendían, lo tenía muy dentro. Era natural para él. Atacaba con toda su fuerza y defendía exactamente igual con la misma fuerza, por no hablar de la calidad que tenía, que es que era muy bueno. Claro, pero es que a veces hablamos de jugadores antiguos que dices, bueno, este fue buenísimo en su tiempo y tal, pero no sabemos qué hubiera ocurrido si lo traemos al fútbol de hoy, ¿no? Con las exigencias del fútbol de hoy. Sin embargo, con Beckenbauer, yo creo que estamos seguros, tenemos la certeza de que si trasladas al alemán al fútbol de hoy y lo pones a jugar, sigue jugando exactamente igual y sigue impartiendo clases a los de hoy. Por supuesto. Pero es que, Manuel, voy más allá. A lo mejor no tiene el valor hoy en día que tenía antes, pero para mí sí que lo tiene. Ganó 2 balones de oro. Un central. Y más en aquel momento en el que ganar el Balón de Oro para mí era un premio de verdad que tenía la importancia que se le daba y que creo que así era. El mejor jugador alemán de la historia del siglo XX. No sé qué más podemos decir. Pues simplemente animar a la gente que nos escuche que si puede vea vídeos y vea partidos de él porque es impresionante. Sí, señor. Además, desempeñándose en ataque y en defensa, con soltura, con calidad y sin ser brasileño, porque hasta ahora hemos visto a muchos con clase, hemos hablado de centrales incluso como Pereira que salían, pero claro, como que lo tenían en los genes, eran brasileños, o sea, se habían criado jugando así. Este no, este es que se inventa la demarcación y se inventa un nuevo modo de jugar al fútbol, impresionante. Pues nos ha puesto de acuerdo, nos ha hecho coincidir Franz Beckenbauer como mejor central con clase, central con vocación ofensiva. Otro día debatiremos acerca de el otro puesto de central, el segundo central, el de carácter más defensivo. Hoy no hemos discutido, Juan, pero que nadie se preocupe porque quedan muchos puestos y no nos vamos a poner de acuerdo casi nunca, ¿verdad? Tiene pinta, tiene pinta. Muy bien, pues un abrazo, hasta aquí el mano a mano. Un abrazo, Manuel. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.